Bueno, vamos a ir rematando. He estado mirando la tabla esta de contenidos y hay algunas cosillas que nos faltan. Hay otras cosas que ya las hemos visto. Dibuja el diagrama de fuerzas de un compósito en el interior de un ascensor. Como habla específicamente del interior de un ascensor, pues lo haremos como ejemplo y ya está. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke. Esto lo vais a tener que hacer por simulación. ¿Lo amarillo es lo que hemos visto? Sí, lo amarillo ya lo hemos visto. Determina experimentalmente, demuestra teóricamente en el caso de muelles y péndulos, es que vamos a hablar hoy de la... Ya lo vimos o lo adelantamos cuando vimos el movimiento armónico simple, pero hoy vamos a hablar de la dinámica del movimiento armónico simple y del péndulo simple. Y luego, bueno, la determinación experimental de esto está. Luego aplica conjuntamente ecuaciones fundamentales de la dinámica de rotación y traslación a casos de poleas o tornos en los que cuelgan cuerpos para calcular las aceleraciones de esto. A mí esto me parece súper avanzado para primero de bachillerato. No sé cómo lo he dejado en blanco porque no sé cómo voy a hacer. A mí me parece súper avanzado porque esto implica utilizar el momento de inercia. Recordad lo que os conté. Es que damos más matemáticas en física que en matemáticas. Es que implica esto, momento de inercia. Y el momento de inercia, a ver, es lo que os decía, yo el dibujo lo borré. Lo voy a dejar aquí, lo voy a repetir aquí a un lado. En el caso de hasta ahora hemos trabajado siempre, o hemos supuesto siempre, que los objetos que se movían, o sobre los que se aplican las fuerzas, etcétera, pues a pesar de que los dibujamos con cierto tamaño, pero hemos supuesto siempre que la masa se comporta como si fuese una masa puntual situada en el centro, tal cual. Realmente, un sólido, un cuerpo, no es así. Un cuerpo tiene forma y tiene un centro de gravedad. Normalmente el centro de gravedad en muchos sitios aparece dibujado así. El centro de gravedad, que sería, si yo colgase al cuerpo este de varios puntos, lo cuelgo con una cuerda de un punto y trazo una línea vertical. Lo cojo de otro punto y lo cuelgo y trazo la vertical. De otro punto, de varios puntos, todas esas líneas verticales se cruzarían en un punto y ese punto es el centro de gravedad. El centro de gravedad es el punto en el que vamos a suponer que se aplican las fuerzas cuando tratamos ya de un cuerpo con dimensiones, con forma, con masa, con densidad, etcétera, etcétera, etcétera. A esto en física se lo llama el sólido rígido. Y suponemos además que es rígido porque como encima no fuera rígido ya no te quiero ni contar. Pues un globo, ¿qué pasa cuando tiráis un globo de agua? ¿Cómo se mueve? Empieza a hacer a girar, a no sé cuántos, a tal, la trayectoria hace así, bueno, de todo. Pues ya no te quiero ni contar eso si fuese un sólido no rígido. Si es un sólido rígido, pues entonces se mueve por lo menos todos al unísono. Entonces, es esta magnitud m por r cuadrado, en el caso de un sólido rígido, ese r, puedo suponer que yo tengo un montón de masas puntuales infinitas, ¿vale? Y este r es la distancia al centro de gravedad, que será el centro sobre el que gire el cuerpo, o al centro de giro. Vamos a suponer el centro de gravedad. Esto sería R. Esto sería R. Esto sería R para esto. Entonces, el momento de inercia de este cuerpo sería el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de m, bueno, desde i, vamos a poner, no n, sino i. Voy a poner aquí. Desde i igual a 1 hasta infinito de m sub i por r sub i al cuadrado. Esto, en matemáticas, es la integral a lo largo de todo el volumen de m por diferencial de r. Claro, no sabéis derivar todavía, pues no te quiero ni contar lo que es una integral. Para que os hagáis una idea, a modo de ejemplo, creo recordar, no me hagáis muy caso con la fracción que os voy a poner, pero bueno, el momento de inercia de una esfera es igual a 3/5 de la masa por el radio. De una esfera que gira. Pero es que el momento de inercia de un cilindro que gira no es el mismo.
Y el momento de inercia de un anillo que gira no es el mismo. Y el momento de inercia, con lo cual, pues ese punto que pone ahí de tal, de poleas y de tornos que giran y tal, a mí me parece demasiado avanzado. Entonces, ¿cómo lo va? Por eso no lo sé, pero a ver, momento de inercia, principio de conservación del momento, sí que hemos visto. Vamos a ver algún ejemplo, porque yo la parte teórica, yo creo que hoy lo que hay que ver de teoría se queda terminado. Dedicamos el resto, hoy es miércoles, jueves y viernes, a hacer ejercicios de todo tipo. Dime. Ese ejercicio que dice de fuerzas que un montón con poleas, eso es lo que no va a solución. Ah, vale, pero lo hacemos. El que puse de una caja a la otra que se apoyaba encima, la tal de no sé cuántos, os lo hago, no os preocupéis. A ver si alguno, ¿pero lo habéis intentado alguno? Bueno, que te lo digo, que yo la verdad es que me parece demasiado avanzado. Esto yo recuerdo pues que se estudiaba antes en segundo de bachillerato. Lo que pasa es que como cambiaron muchas cosas y tal, yo cuando estudié COU en su día, pues estudié todo esto, el sólido, rígido, los momentos de inercia en COU, que es segundo de bachillerato. ¿Perdona? No, infinito partido por i. Ah, sumatorio. Esto es el sumatorio, desde igual a 1 hasta infinito de m sub i por r sub i. Y en matemáticas un sumatorio infinito es una integral. Que es que encima nos faltan herramientas matemáticas, ¿sabes? Entonces ya te digo que eso yo lo veo muy difícil de encontrar. Entonces, voy a hablaros de la dinámica del movimiento armónico simple. Y a partir de aquí vamos a ver el péndulo simple después. Cómo funciona el péndulo simple y cómo con un péndulo simple determinamos la aceleración de la gravedad. Y eso lo vais a hacer con una simulación del pez colorado de esta. Bien. Esto, por ejemplo, ya lo vimos cuando dimos el movimiento armónico simple. Si recordáis, de movimiento armónico simple, x era igual a A por el seno de omega t más phi sub 0, donde A era la amplitud del movimiento y omega era lo que se llamaba la frecuencia angular, que es igual a 2pi partido por el periodo o 2pi por la frecuencia. ¿Vale? Periodo era el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa, frecuencia era el número de oscilaciones que hacen la unidad de tiempo. Si estamos en el sistema internacional, esa unidad de tiempo es un segundo, el periodo se mide en unidades de tiempo, la frecuencia en hercios. Phi sub 0 es lo que se llama fase inicial. Y a todo esto, todo lo que está dentro del argumento de la razón trigonométrica, esto es lo que se llama la fase del movimiento. Fase, que os recuerdo que también he visto algunos fallos. En movimiento armónico simple, en ondas, trabajamos con radianes. He visto gente que con la calculadora, cuando tenía que utilizar radianes, ha utilizado grados. Cuando tenía que utilizar grados, ha utilizado radianes. Y otra gente que no sé ni lo que ha hecho con la calculadora, porque a mí no me sale el mismo número ni queriendo. O sea que, por favor, revisaos eso y tener en cuenta que si la calculadora la tenéis en radianes, si metéis un dato que corresponde a grados, porque también, por ejemplo, había que meter datos de grados cuando en el lanzamiento de baloncesto, que eran 40 grados, el seno de 40, el seno de 40 y tal. Si la calculadora la tenéis en radianes, el dato que os va a salir es totalmente erróneo. Y al revés, si tenéis que introducir datos en radianes y la calculadora la tenéis en grados, pues os salen cosas un poco raras. Vale, la velocidad se obtenía como la derivada de x con respecto al tiempo, que era a por omega por el coseno de omega t más phi sub 0. Esto, si la x estaba en metros y la t en segundos, la velocidad está en metros por segundo. ¿Vale? Y la aceleración, que es lo que más me interesa, es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que sería menos a omega cuadrado por el seno de omega t más
phi sub 0. Si me fijo, A por el seno de omega t más phi sub 0 es precisamente X. Con lo cual, yo puedo poner la aceleración como menos omega cuadrado por X. ¿Vale? Esta es la aceleración en el caso de un movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple, por ejemplo, es el movimiento que describe un objeto cuando está sujeto a un muelle. Imaginaos, por ejemplo, que tengo aquí una pared, tengo un muelle, un resorte, y enganchado al resorte tengo un carrito que se mueve sin rozamiento. ¿Vale? Si yo cojo este carrito y estiro de él hacia la derecha, pues lo que voy a hacer va a ser el carrito, llevármelo hasta esta otra posición con el muelle estirado y ahora el carrito va a estar aquí. ¿Vale? Lo que he estirado ese carrito es la distancia que va desde aquí hasta aquí. Eso es X. Eso es lo que yo he estirado ese carrito. Cuando yo suelto ese carrito empieza a oscilar alrededor de la posición de equilibrio. A ver, el muelle suponemos que no solo se puede estirar, sino que también se puede comprimir. ¿Vale? Ese carrito oscila alrededor de la posición de equilibrio describiendo un movimiento armónico simple. Conocemos que para este carrito la fuerza que genera ese movimiento armónico simple es la fuerza recuperadora del muelle, que es una fuerza que está para allá. Esta es la fuerza recuperadora del muelle. Y esa fuerza recuperadora del muelle viene dada por la ley de Hooke. Como es una fuerza recuperadora, fijaos, si yo supongo o coloco el origen aquí, en el punto de equilibrio, que sería el punto en el que el carrito no se ha desplazado todavía, si yo la X desplazo el carrito hacia la derecha, la X va a ser positiva, pero la fuerza aquí va hacia la izquierda, tiene que ser negativa. Si yo empujo el carrito, comprimo el muelle, estaría desplazando el carrito hacia la izquierda y la fuerza hacia la derecha. Entonces la fuerza sería positiva cuando la X es negativa. La fuerza es negativa cuando la X es positiva cuando la X es negativa. Es decir, yo puedo decir que en este caso la fuerza recuperadora del muelle, de acuerdo con la ley de Hooke, es menos K por X. Y este menos es porque es una fuerza recuperadora. Cuando yo estiro hacia la derecha, la fuerza va hacia la derecha. Cuando yo empujo hacia la izquierda, la fuerza va... cuando yo estiro hacia la derecha, la fuerza va hacia la izquierda. Cuando yo empujo hacia la izquierda, la fuerza va hacia la derecha. Siempre va a la contra. Por tanto, de ahí ese signo menos. Bueno, pues, de acuerdo con las leyes de la dinámica, como fuerza, según la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, entonces, en el caso del movimiento armónico simple, la fuerza menos K por X es igual a masa por aceleración. Y aceleración era menos omega X, omega cuadrado por X. Menos omega cuadrado por X. De aquí, la X, la M, bueno, el signo menos con el signo menos se me va y la X con la X se me va. Con lo cual, para movimientos armónicos simples motivados por una fuerza recuperadora del muelle, puedo llegar a la conclusión de que K, que es la constante elástica del muelle, es igual a M por omega cuadrado. Y como omega es igual a 2pi partido por el periodo, lo puedo poner como M por 4pi cuadrado partido por... bueno, espérate, voy a ponerlo mejor como 2pi partido por el periodo al cuadrado. Vale, si yo opero un poco con esto, vaya por Dios,
No tenía seleccionada la herramienta correcta. Si yo opero un poco con esto, puedo poner que periodo partido por 2pi al cuadrado es igual a m partido por k. ¿Lo veis? Lo único que he hecho ha sido pasar esta m aquí debajo y darle la vuelta a todo. Con lo cual, también puedo decir que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de m partido por k. ¿Dime? Que me permite para un muelle determinado calcular su constante elástica simplemente colgando una masa, por ejemplo, de ese muelle, haciéndolo oscilar y midiendo el periodo. En este caso, si yo quisiera calcular la constante elástica de un muelle, en vez de despejar de esta manera, lo que tendría que decir es la constante elástica es igual, bueno, sería m partido por esto. Es decir, 4pi cuadrado m partido por periodo al cuadrado. Y así, a partir de conocida la masa que coloco sobre un resorte y conocido el periodo de oscilación, puedo determinar la constante elástica de un muelle. Esto, por ejemplo, lo podemos llamar, dice, demuestra teóricamente en el caso de muelles y péndulos que la aceleración del movimiento armónico simple es proporcional al desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la dinámica. Ya está. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke a partir del cálculo del periodo o frecuencia con la que oscila la masa conocida. Pues nos vamos de nuevo a nuestros amigos de FED Colorado, FED Simulaciones, simulaciones de física. Vale, quito sonido, trabajo, calor, fenómenos cuánticos, luz, radiación y me quedo con movimiento. Y me voy aquí, por ejemplo, masas y resortes. Oscilación, laboratorio. Me voy al laboratorio, tengo un muelle. La fuerza del resorte, pequeña, grande. Coloco una masa de 100 gramos y lo dejo oscilar. Si mido el periodo de oscilación, esto es... perdón. A ver. Este es un cronómetro. Aquí tenéis un cronómetro, lo podéis poner a 0. Podéis ver la longitud sin estirar, la posición de equilibrio, el rastro del periodo. Os puede ayudar para calcular el periodo, decir, venga, voy a empezar. ¿El periodo? El periodo se mide con cronómetro. Es que la amplitud me da igual. Además, si os fijáis, mira, si os fijáis, me da igual estirarlo mucho, lo estiro mucho. Y si medís el periodo, voy a intentar hacer... el centro de la oscilación, voy a intentar medir el periodo con 10 oscilaciones. Voy a empezar cuando esté arriba, ¿eh? Empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8,86 segundos, 96 segundos. Es decir, un periodo de 0,8 segundos más o menos. Bueno, pues ahora voy a hacer lo mismo, pero lo voy a estirar mucho menos. Cuando esté arriba lo voy a poner en marcha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8,76. Una décima de segundo de diferencia. Y son 10 oscilaciones. Fíjate que en el primer caso estiro el muelle un montón, en el segundo caso no lo estiro prácticamente nada. ¿Por qué? De acuerdo con lo que hemos visto,
De acuerdo con lo que hemos visto, el periodo de oscilación solo depende de la masa y de la constante del muelle, no de la amplitud, no de lo que yo lo haya estirado. Y efectivamente podemos comprobar que es así. Ahora, sabiendo, en ese caso, por ejemplo, sabiendo que era una masa de 100 gramos, ...0,1 kilogramos... y que el tiempo para 10 oscilaciones era 8,79, creo recordar que era. Sí. Vale. 8,79 segundos. ¿Cuál es la constante del muelle? Primero, el periodo será 8,79 dividido por 10. 0,879 segundos. Pues ahora lo único que tengo que hacer es calcular K. 4pi cuadrado por 0,1, por supuesto la masa en kilogramos, dividido por periodo al cuadrado. 0,879 al cuadrado. Y esa es la constante de ese muelle. Pero qué cosa más sencillota. Esto es tercero de eso. Cuando estábamos hablando del tema del método científico, digamos, oye, vamos a ver si el periodo de oscilación de un muelle depende o no depende de la masa. Y traje yo unos soportes con unas masas y unos muelles, lo hicimos físicamente. Y se trataba de comprobar si dependía o no dependía de la masa o de la amplitud, de cuál de esas dos variables dependía el periodo y de cuál no. Bueno, pues si hacéis esto, pues sale 4 por pi cuadrado por 0,1 y dividido por 0,879 al cuadrado. Una constante de 5,1. 5,1, ¿qué? Newton partido por metro, ¿vale? Newton partido por metro, es la ley de Joule. Esto es relación entre la dinámica del movimiento armónico simple, como la aceleración es menos omega cuadrado por x, cuando el movimiento está provocado por por un muelle, yo puedo, a partir del periodo, calcular precisamente la constante de ese muelle. ¿Vale? Vamos a ver otra aplicación de la dinámica del movimiento armónico simple, pero en este caso, vamos a ver aquí, vamos a poner aquí muelle. Esto es un muelle. Muelles. Vamos a ver qué es lo que pasa con el péndulo simple. El péndulo simple. ¿Lo habéis hecho alguna vez en el laboratorio, el péndulo simple? No. ¿No? ¿Podemos hacerlo? Virtualmente sí. Físicamente, ¿cómo vais a meter todos los que sois en un laboratorio? Bueno, un péndulo simple consiste en lo siguiente. Tengo, pues, colgado del techo, de un soporte, de lo que sea, una cuerda. Y al extremo de la cuerda tengo una masa. ¿Vale? Esta cuerda la separo de la vertical un cierto ángulo. Vale. Y esto pues va a describir un movimiento que va a venir más o menos por aquí, ¿no? Ese sería el movimiento que describe el péndulo simple. ¿Qué fuerzas tengo aquí? Aquí tengo el peso. Aquí tengo el peso, que es igual a m por g. Y tengo la tensión de la cuerda. Tengo la tensión de la cuerda. Así. Esta es la tensión. T. ¿Vale? Para hacer la descomposición de fuerzas aquí y tal, voy a utilizar unos ejes un poco
distintos a los que utilizamos habitualmente, porque voy a utilizar un eje, uy, va, qué bruto. Voy a utilizar un eje que vaya en la dirección de la tensión de la cuerda y otro eje que va a ser tangente a la trayectoria, ¿vale? Y otro eje que va a ser tangente a la trayectoria, voy a borrar esto y lo voy a poner más abajo para que no me moleste en el dibujo. Lo pongo aquí, digo peso, esto es peso. M por G. Porque no llevan los ya está. Y el peso lo voy a descomponer en dos componentes. Una componente que va a venir normal a la trayectoria. Espera que voy a dibujar aquí en las rayitas. ¿Vale? Una componente que es normal a la trayectoria. Esta, y una componente que es tangente a la trayectoria, que sería esta. ¿Vale? Esta sería la componente normal del peso y esta sería la componente tangencial del peso. Vale. En estas condiciones, como evidentemente a lo largo del eje normal no hay ningún movimiento, yo puedo decir que el sumatoria de fuerzas a lo largo del eje normal es igual a 0. Y ese sumatorio de fuerzas es tensión más componente normal del peso. Y esto tiene que ser igual a 0. Si aplicamos el criterio de signos, tensión menos componente normal del peso, es decir, la componente normal del peso o la tensión es igual a la componente normal del peso. Ya. Esto aquí no nos vale para nada, pero bueno. Tensión es igual a la componente normal del peso, que además, si este ángulo es alfa, este ángulo será alfa, ¿vale? Y esto sería entonces igual a m por g por coseno de alfa. M por g por coseno de alfa, vale, ya. Pero con esto no vamos a saber absolutamente nada. En el eje tangencial, la fuerza en el eje tangencial es sumatorio de fuerzas en el eje tangencial tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Vale? Cuando yo suelto este péndulo describe un movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple que, si el ángulo alfa es suficientemente pequeño y sobre todo la relación entre la longitud del ángulo y la longitud de la cuerda, perdón, y la distancia de la masa a este punto, es decir, esta distancia de aquí a aquí, es que esta longitud es mucho mayor que esto. Los péndulos siempre se hacen con cuerdas largas, no con cuerdas cortitas. Se hacen con cuerdas largas y además el truco para que funcione un péndulo en el laboratorio es separarlo de la vertical muy poquito. Si lo separan mucho no funciona. No funciona porque veréis ahora las suposiciones que vamos a hacer. ¿Qué significa PV? ¿Qué significa? PV, la que has hecho de la transmisión. No, es de tangencial. PN. ¿Qué? ¿Esto? No. En el dibujo. Componente normal del peso, PN. El arriba. Componente tangencial. ¿Es una T? Sí, una T minúscula, más o menos. Mira que soy tiquismiqui. Pues que luego lo entiendo. Componente tangencial del peso. Bien. Esta componente tangencial es la fuerza o el equivalente a la fuerza recuperadora en el muelle en el caso del movimiento armónico simple provocado por un muelle. Es decir, esta es la fuerza que hace que la
el péndulo o la masa oscile alrededor de la posición de equilibrio. Si el ángulo es suficientemente pequeño, la longitud del péndulo suficientemente larga, se cumplen una serie de condiciones. Primero, esto lo podéis comprobar si queréis, además es una cosa muy curiosa, muy curiosa. Algunos no sé si os habréis dado cuenta en el examen, en el problema ese que eran 70 centímetros, los que habéis cogido como amplitud 70 centímetros, claro, os sale que cuando x es igual a 0,125, 0,125 dividido por 0,7 es 0,25. Y si hacéis en radianes el arcoseno de 0,25, sale 0,25. Es decir, para ángulos en radianes, si alfa es muy pequeño, alfa es aproximadamente igual al seno de alfa y aproximadamente igual a la tangente de alfa. De hecho, si ponéis la calculadora en radianes y hacéis el seno de 0,25, sale 0,25. Si la ponéis en radianes, si la ponéis en grados hexagesimales, no. En radianes, sí. Y 0,25 radianes, pues es 0,25 por 2pi partido por tal. Vale. Pero para ángulos muy pequeños eso se cumple. Entonces, la fuerza tangencial, en este caso, es esta componente del peso. La componente tangencial del peso, voy a quitarle ya el sombrero porque voy a aplicar el criterio de signos. La componente tangencial del peso sería menos m por g por el seno de alfa. O lo que es lo mismo sería menos m por g por alfa. ¿Vale? ¿Lo veis o no? Eso sería la fuerza tangencial. Por otro lado, como se trata de un movimiento armónico simple, ¿cuánto vale la aceleración? Como se trata de un movimiento armónico simple, la aceleración es igual a menos omega cuadrado por x. Donde x en este caso es esta distancia de aquí a aquí. X es que no quiero emburullar tampoco mucho el dibujo, es la distancia de aquí a aquí. ¿Vale? Si esto es suficientemente largo, aunque esto lo dibujo como una curva, es prácticamente una recta. Luego, ese X es aquí. ¿Vale? Como el ángulo lo tengo en radianes, ¿cuál es la relación que existe entre la longitud del arco, que sería la X, y el ángulo y el radio? La longitud, como el ángulo está en radianes, ¿cuál es la relación que existe entre la longitud del arco, que sería la X, la longitud de la cuerda, que sería el radio, esto es L, lo vamos a llamar L, y el ángulo? Si el ángulo está en radianes, el arco, que es X, es igual al ángulo por el radio. Sí, L, que es la longitud del péndulo. Si el ángulo está en radianes, recordáis, cuando trabajamos con radianes, la gracia de trabajar con radianes es que la relación entre la magnitud lineal y la magnitud angular es el radio. Longitud de arco, ángulo por radio. Velocidad lineal, velocidad angular por el radio. Aceleración tangencial, aceleración angular por el radio. Esa es la gracia de trabajar con radianes. Entonces, en este caso, la longitud del arco, que es X, es alfa por L, ángulo por el radio, en este caso, que es la longitud. Con lo cual, lo puedo poner como menos omega cuadrado por alfa por L. Bueno, pues ahora igualo estas dos. Ahora igualo estas dos y resulta que menos m por g por alfa es igual a menos omega cuadrado por alfa por L. M por G por alfa es la fuerza recuperadora, que es la que hace que oscile el péndulo, la componente tangencial del peso. Como estamos trabajando con radianes y con ángulos pequeñitos, si el ángulo no es pequeñito no se cumple. Por eso el péndulo funciona muy bien cuando lo separo poco.
de la posición de equilibrio. Si lo separo mucho, el valor de G que obtengo no es bueno. ¿Vale? Pues ahora, aquí el signo menos con el signo menos se me va, alfa con alfa se me va, y me queda entonces que M por G, me queda que M por G es igual a omega cuadrado por L. Y omega es 2pi partido por el periodo, con lo cual esto es 2pi partido por el periodo al cuadrado por N. Puedo hacer algo parecido a lo que he hecho antes. ¿Ya? Y además que tengo examen con segundo de bachillerato. Bueno, remataremos esto mañana y hacemos ejercicios de lo que sea. ¿Vale? Venga, me voy corriendo que tengo examen con segundo de bachillerato. Mira, ya está, había estado oscilando el péndulo.